Buenos días a todos los hermanos. Estamos en el libro de Segunda de Corintios. A ver, ¿se acuerdan en qué capítulo y en qué versículo vamos? ¿O ya no lo tienen claro? Recuerden que estamos en Segunda de Corintios viendo un libro muy bonito, muy especial, que comenzó, es una carta que le escribe Pablo a la iglesia de Corinto, está junto con Timoteo. Y Pablo quiere en esa carta resaltar, es una carta muy personal. Pablo quiere mostrar su corazón y el amor que les tiene a ellos. Y obviamente también cómo está sufriendo por amor al Señor. También la carta comienza hablándonos del Padre de misericordias, del Dios de toda consolación, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, el que nos ayuda a levantarnos, que si hay una tribulación, que si hay algo, el único que puede obrar en esas cosas es el Señor. También Pablo quiere aclarar que él había querido ir muchas veces allí a Corinto, pero no había podido. Está en una misión especial con el Señor, conforme el Señor le había dicho, que Él es un hombre que su sí es sí, su no es no, como debe ser en las cosas del Señor. Y les pide y les explica por qué no ha podido llegar, aunque desea con todo su corazón hacerlo. También quiere que cuando llegue, Él no pueda encontrar una iglesia diferente. Recuerden que Pablo la primera vez que estuvimos fue algo muy fuerte, muy duro. Lo trataron, encontró una iglesia llena de un montón de cosas muy difíciles y lo entristeció profundamente. Y les escribió una carta muy fuerte para que todas estas cosas pasaran. También en esta segunda de Corintios, Pablo habla de un hombre que estaba siendo disciplinado y pide que ya es suficiente, que lo perdonen, que le muestren el amor del Señor así como él lo había hecho. También que él quería predicar el evangelio donde estuviera la puerta abierta, que eso era lo que él deseaba con todo su corazón, que el Señor siempre nos lleva de triunfo en triunfo, que nosotros somos como libros abiertos, que somos como un olor fragante, también lo estaba diciendo, olor fragante y un libro abierto para todas las personas que nos están viendo, que si hay algo bueno que usted puede estar haciendo en esta vida es porque la competencia proviene de Dios. Él dice, yo soy un siervo del Señor y lo que hago es porque la competencia, la capacidad me la dio Dios y Él me hizo ministro competente de un nuevo pacto. Así es como Él lo ve. Y estuvimos hablando la vez pasada de los 10 mandamientos que estaban grabados en piedras, como esos 10 mandamientos en piedras tenían aún así algo glorioso porque era Dios mismo hablando. Y cuando Moisés bajó del monte vimos como después de 40 días y 40 noches con el Señor, dice que la gente no lo podía mirar al rostro, que él tuvo que ponerse un velo. Y miramos que eso simbolizaba, básicamente, eso es lo que estábamos hablando, que eso simbolizaba el antiguo pacto. Tenía gloria, pero era una gloria que iba a pasar. Moisés después de muchos días más, ya ese brillo se le quitó. Tenía el brillo mientras estaba en la cara a cara con la presencia de Dios, que así es el antiguo pacto, y estuvimos hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y Pablo hace una comparación, ¿cuánto mejor no será cuando estemos en el nuevo pacto? Donde ya no habrá, y lo va a seguir explicando en estos versículos, un velo, sino que vamos a ver a Dios directamente. En pocas palabras, si hubo gloria antes en el pacto antiguo, que era una gloria pasajera, que fue por un momento, ¿cuánto más habrá en esta gloria en la cual vamos a estar todo el tiempo en la presencia del Señor? Por eso hoy vamos a retomar el texto en 2 Corintios capítulo 3, versículo 12, que hablamos ahora un poquito la semana pasada, pero hoy vamos a meternos un poquito más acá para coger todo el texto y poder avanzar en esto rápidamente. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos que hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Gracias por poder hablar una vez más de tu palabra. Te rogamos que tú nos ayudes, Dios, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer para poder explicar con claridad estas verdades. Que tengas misericordia, Señor, de todos los que nos están escuchando, de tu siervo quien habla, y que podamos, Señor, salir edificados y poder hacer las cosas que te glorifican y que te exaltan. Gracias, Señor, por todos aquellos también, Señor, que tienen su corazón dispuesto, y ayúdanos a que, si hay algo que lo esté impidiendo, sea quitado para estar hoy aquí atentos a lo que tú tienes que enseñarnos. Dejamos en tus manos este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Habíamos hablado la vez pasada que teniendo
tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y habíamos hablado también que el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hasta ahí habíamos alcanzado a charlar la vez pasada, pero debemos retomar el texto para poder mirar una parte más, los siguientes 3 versículos que son muy, muy importantes allí. Pablo está peleando, recuerden que a Pablo lo están molestando los falsos maestros de la iglesia de Corinto. Son un grupo de personas que insistentemente le decían que él no era competente, por eso dijo que él sí era competente, que él le gustaba la plata, que, mejor dicho, unas acusaciones muy, muy feas. Pero él les muestra que esas personas están en el antiguo pacto, que están tergiversando lo que el Señor realmente dice, que él tiene una vida que con su ejemplo y con su testimonio muestra que realmente él es alguien honesto en las cosas que hace. Por eso él dice, usamos de mucha franqueza. ¿Ok? Y dice, y no como el antiguo pacto que tenía que usar el velo que lo explicamos acá. Pero lo que quería decirles adicional a esto es que el antiguo pacto sigue siendo oscuro para los israelitas y su propósito no se entendió. Y cuando ellos siguen teniendo como un velo y no pueden verlo claramente al Señor todavía. Y ese velo oscurece el corazón de ellos, lo endurece. Y creen que no necesitan uno nuevo. Todavía quieren seguir bajo esos principios antiguos que no salvan a nadie. La Biblia dice, escudriñad las escrituras porque a ellas os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, le dijo Jesús a ellos. Jesús un día les dijo a ellos, si creyeses a Moisés me creerías a mí, porque de mí él escribió, como dice Juan 5:39 y Juan 5:46. Y Jesús les dijo cosas muy duras, porque ellos no querían creer a las palabras que Jesús traía, y Pablo trae a colación estas cosas, para mostrarle que los que están ahorita en la iglesia de Corinto tratando de judaizar y que los hermanos vuelvan a prácticas antiguas, están actuando igual que las personas de los tiempos de Jesús, que mataron a Jesús. Jesús incluso un día les dijo a ellos, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, en Lucas 24:42. Señores, el nuevo pacto es el ofrecimiento de Dios a la humanidad para salvación. Es lo que verdaderamente salva. Lo que verdaderamente salva. Pero muchas personas hoy todavía no quieren entrar en el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Entregar la vida al Señor Jesucristo. La gente no se salva por obras. Eso es algo que es algo muy claro. Muy, muy claro. Y como lo vimos a una parte, y vamos a mirar unos nuevos acá en estos versículos. El único que puede quitar el velo a las personas para que en verdad entren a una relación seria con Dios es Cristo. Cristo quita el velo. Interesante. Y aquí el texto nos dice, ya llegando al versículo, el final del versículo número 14 dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero aquí está lo diferente. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Uy, Cristo quita el velo cuando una persona le entrega la vida a Él. Hoy en día todavía los judíos leen el Antiguo Testamento y todavía leen, diciéndolo de esa manera, el velo está puesto en el corazón de ellos, como dice el texto. Interesante. Ellos todavía tienen el velo y no pueden ver más allá, no pueden quitarlo porque el único que lo quita es Cristo, pero para eso toca creer en Cristo. Los judíos no lo hacen. Ese es el asunto. Ahora, cuando el velo está puesto, como ellos lo tienen en el Antiguo Testamento, viviendo en el Antiguo Testamento, ellos piensan que pueden salvarse por sí mismos. ¡Wow! Y provocando con ello que no quieren no entender que hay algo nuevo que les puede cambiar. Eso se llama ser arrogante, ser orgulloso, porque ellos establecen su propia justicia basada en sus propias obras. Y lo hacen mediante una cantidad de ceremonias y cosas en las cuales creen que ellos están agradando a Dios. Pero no es lo que Dios quiere. Igual nosotros no podemos agradar a Dios. A veces la gente dice, voy a hacer esto para agradar a Dios y entonces voy a ir a unos mercados y voy a hacer este sacrificio y y el Señor dice, yo quiero por encima de todo un corazón contrito y humillado.
Un corazón contrito y humillado no lo rechaza el Señor. Y la forma de tenerlo, ¿ok? Ese sacrificio, porque la Biblia dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tu, oh Dios, en el Salmo 51:17. Cuando una persona tiene un corazón así, Cristo es quien le ayuda a poder volver un corazón humilde. Es la única manera. Cuando una persona en verdad dice, yo no estoy mal, no, me hacen falta muchas cosas, nada que crezco, mi vida es como un fracaso. Cuando entiende que tiene una condición que no quiere ser eso y clama por perdón, wow. Y cuando una persona se quebranta por su pecado, cuando lo confiesa, cuando se arrepiente, el nuevo pacto llega a su vida. El Señor le quita el velo. Por eso dice acá que solamente cuando las personas se conviertan al Señor, el velo se quitará. La única forma de las bendiciones, que las bendiciones lleguen a una persona, es que la persona entregue su vida al Señor, mediante la fe en Jesucristo. Cuando alguien lo hace, ¡chum!, el velo le es quitado, la persona puede tener una relación con Dios permanente, permanente. Sí sabe que Moisés cuando estaba frente a Dios no tenía el velito. Y lo dice la Biblia, eso está en Éxodo 34:34. Dice Éxodo 34:34, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Imagínense eso. Moisés siempre tuvo sin velo delante de Dios, cara a cara. Y cuando una persona recibe a Cristo, es quitar el velo y va a estar frente a Dios cara a cara todo el tiempo. Y va a tener una visión clara de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Jesucristo, que básicamente es lo que está allí. Wow, algo fantástico. ¿Se acuerdan de la transfiguración? Que fue un momento muy interesante. Estaban allá en una montaña y dice que apareció Moisés y Elías junto a Cristo, pero Cristo se transfiguró ante los ojos de Pedro, Jacobo y Juan. Y la cara de Jesús dice ahí el texto que brilló como el sol y la ropa resplandeció, blanca, deslumbrante. Wow. Y del cielo una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, él, oíd. Y nadie vio nada, solo se veía a Jesús. Él es quien permanece. Interesante, ¿no? Así es ellos lo pudieron ver en gloria máxima, ya glorificado. Pero después bajaron de ese monte, ya Jesús no estaba glorificado en ese momento. Fue por un tiempo. El creyente está frente a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso es algo impresionante. A veces no lo entendemos, pero el texto sí lo dice muy claramente. Dice el versículo 18, antes de estudiar el 17. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. La Biblia dice que ahora un creyente es como no tiene velo, porque estamos cara a cara al Señor. Y dice que es como estar en un espejo. Dice, y que en ese espejo podemos ver la gloria del Señor. Dice, pero yo me he mirado y la verdad lo que veo a veces son arrugas, pero la gloria del Señor no se me ve así como mucho. Y ahora entendámoslo a nivel espiritual. ¿Qué es lo que realmente está diciendo? A nivel espiritual, cuando una persona se mira, pues, es una metáfora, dice que debería ver a Jesús allá al otro lado. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Jesús y deberíamos ver a Jesús allá reflejado. Ese es el asunto. Ahora hoy tenemos, y ojo, y si nos miráramos espiritualmente, nos daríamos cuenta que Jesús está allá al frente, si nos miráramos. Que estamos cara a cara con Él, como mirándonos en un espejo. Y si estamos viendo a Jesús, adivine qué vemos. Pues la gloria del Señor revelada en Jesús, porque Jesús está lleno de gloria. Y así es por eso esa frase tan interesante que Él dice, por tanto nosotros todos mirando cara a cara descubierta, o sea, no tenemos velo, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Sí? ¿De qué me sirve mirar esa gloria del Señor? ¿De qué me sirve mirar esa gloria del Señor? Y aquí ya vamos a mirar de qué nos sirve. Pero devolvamos al 17, que nos saltamos el 17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es Espíritu, señores. Es algo
y está con mayúsculas. El Espíritu Santo es Dios, para dejarlo bien claro. Dios mandó su Santo Espíritu, ¿ok? Y su Santo Espíritu es Dios. Por eso dice, el Señor es el Espíritu. O sea, para decir, es el mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero hay una frase que dice, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Si una persona tiene el Espíritu en su vida, tiene libertad. No necesita estar siguiendo tradiciones y ritos como los del Antiguo Testamento para salvarse. Ya tiene la salvación. Ese es el asunto. Ya la persona ha sido liberada de la Biblia, dice, del pecado y de la muerte, de Satanás, de ese tipo de cosas que antes tenían el control. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por eso, cuando una persona está en Cristo, no es poseída. Porque no se puede, ya es libre. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Ahora, el Espíritu Santo es un estudio muy bonito y recuerden, el Espíritu Santo tiene ministerios impresionantes en la vida de la humanidad. Recuerden, ¿por qué el Espíritu Santo es Dios? Ya lo hemos visto aquí algunas veces, solo déjenme recordarles. El Espíritu Santo es Dios porque participó en la creación. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios sobrevolaba, se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo es Dios porque al igual que Dios participó en la creación, solo es para entender que Él también es Dios. La gente recuerda más al Espíritu Santo por el poder, ¿no? Siempre todos hay el poder del Espíritu Santo. Y sí, el Espíritu Santo dio poder en la Biblia a algunas personas en el Antiguo Testamento, pero hay que entender este poder como una capacidad para hacer algo por un momento determinado. En el Antiguo Testamento, como el Espíritu Santo no estaba permanentemente en las personas, llegaba y ¿qué hacía? Bajaba, hacía lo que tenía que hacer y volvía a irse. Bajaba, hacía lo que tenía que hacer y volvía a irse. Eso pasó en muchas personas. Por ejemplo, uno puede ver que pasó en el libro de los jueces. En el libro de los jueces pasó en varias, como con 4 personas, con Otoniel, con Gedeón, con Jecte y con Sansón. Hubo momentos en que el Espíritu descendió y les dio a estas personas capacidades, fuerzas. Pero una vez hicieron lo que tenían que hacer para Dios, ¡pum!, se iban. Y hay una lista en la Biblia de personas que el Espíritu bajó, descendió y ellos hicieron algo extraordinario y después se volvió a ir el Espíritu. Entonces sí, el Espíritu Santo tuvo y dio poder en el Antiguo Testamento. ¿En el Nuevo Testamento no dio poder? Sí, claro. La Biblia nos dice en el libro de Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ahí dice que el Señor le dio poder a todos los que son creyentes. ¿Para qué? Para que sean testigos en todos los lugares de la tierra. Básicamente eso es lo que dice. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último. Fantástico. Fantástico. Entonces hoy usted puede decir que tiene el poder del Espíritu Santo. Claro que lo tiene. Por supuesto, para testificar. No para hacer shows y cosas de esas que hoy se ven tanto, sino para testificar. Y ojo, ese es un ministerio del Espíritu Santo. Muy puntual, muy claro. El otro ministerio del Espíritu Santo, para poder entender el texto que estamos viendo, cómo funciona, es que es el de la revelación. Las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, que es segunda de Pedro 1:21. Y ese es algo que el Espíritu Santo participó. Si tenemos hoy una Biblia es porque el Espíritu Santo participó. ¿Por qué ahondamos tanto en esto? Porque es muy importante que usted entienda que el Espíritu Santo es Dios. Porque saben que la única forma de superar un montón de cosas en la vida es ponernos del lado del Espíritu Santo para que nos ayude a pasar esos momentos que a veces serán difíciles en la vida. Pero el otro ministerio, y de pronto el casi más fuerte y más puntual en la Biblia, es el de lo que se llama la regeneración, o más conocido en términos de nosotros como nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Wow. Nuevo nacimiento es nacer de nuevo, como su nombre lo indica. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que había que nacer del agua y del Espíritu. Wow. ¿Y quién? Nacer del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu, regenerar. Darnos un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Y ojo, muy interesante eso. Los discípulos, en los tiempos bíblicos, el Señor les dijo a los discípulos que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero que quería que estuviera en ellos. Y esa es la variación que el Espíritu es. Si una persona es salva hoy, tiene el Espíritu Santo morando permanentemente en su corazón. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es Dios mismo viviendo en usted. ¿Qué está haciendo? Ayudándolo. Si usted se deja, claro está, si usted no se deja, claro. Pero el Espíritu Santo está ahí para decirle, bueno, ¿cómo te ayudo? Decimos, Dios, guíame. ¿Y sabe qué hace el Espíritu? Por aquí, por allá. Y Pablo lo resalta acá, diciendo, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Las personas del Antiguo Pacto, los que ven en el Antiguo Testamento, tenían el Espíritu por un momento, pero nosotros tenemos el Espíritu para siempre, porque el Señor prometió estar con nosotros para siempre, y aquí estará, y hasta el final de los tiempos, Él va a estar. Ese es el asunto. Por eso es algo que debemos tener claro. Ahora, sí, esto es para decirlo en la siguiente parte del versículo número 18 que estábamos nosotros mirando. Dijimos, si nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Dijimos, si cogiéramos un espejo y nos miráramos espiritualmente, ¿a quién veríamos? Al que nos tiene guardados, que es a Cristo. ¿Y qué veríamos? Su gloria. Ese es el punto. Y deberíamos verla nosotros todos los días, la gloria del Señor. ¿Para qué? Porque cuando uno mira la gloria de Dios, y ya vamos a mirar qué significa eso. La Biblia dice, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Uy, dice, suena como interesante. O sea, que ¿qué? Cuando el Señor, uno recibe a Cristo, Dios le quita a uno el velo y uno ve la vida como es. El Señor nos ilumina el conocimiento. Y empezamos a ver algo que no veíamos antes. La gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. En el rostro de Jesucristo. Y la Biblia dice que cuando empezamos a mirar a Jesús cara a cara, porque básicamente un creyente lo que hace es mirar a Jesús cara a cara, la Biblia dice que nos vamos transformando poco a poco en la misma imagen de Él. Nos vamos haciendo como Él. Esto se llama en teología santificación. Significa que cada día me parezco un poquito más al Señor. Entonces, la vida cristiana es un proceso en el que uno crece hacia tener la imagen de Cristo. Y por eso dice que vivimos de gloria en gloria, que es como si fuera por niveles, ¿no? Dice, hoy tengo la gloria del Señor un poquito, o sea, me parezco un poquito, mañana me parezco un poquito más. En un año me parezco un poquito más, en otro año me parezco otro poquito más, y en otro, eso es lo que debería pasar. Pero yo le pregunto, usted aquí a mis hermanos, que algunos ya se pusieron la vacuna, entonces ya sabemos cuántos años tienen. Digo, no, ahora falta cuántos años tienen el Señor. Se les nota la gloria de Dios. Cada día se parecen más al Señor. Ahora hablemos de los más jovencitos, de los que llevan en el Señor unos años. 10 años, 15 años o 5. Se les nota la gloria del Señor. Y cada día como que se les va subiendo. Y hablamos de los que llevan un mes. ¿Están cambiando? Ahora, yo creo que entiendan que sí ese proceso sí comenzó. Recuerden qué pasó el día que usted recibió a Cristo. El velo es quitado. Y por el poder del Espíritu Santo, que es lo que está diciendo ahí, nacemos de nuevo. Somos transformados. Increíblemente, usted en ese momento empezó a conocer a Dios. Y empezó a conocer cosas de Dios y empezó a coger cosas de Dios y empezó a tratar de hacer las cosas como Dios las hace, a parecerse a Él. ¿Y cómo lo hizo? Imitando al que es Dios, o sea, a Jesús. Y entonces usted empezó a mostrar la gloria del Señor, tratando de imitarlo en todas las cosas. Recién comenzados uno no busca mucho al Señor para decisiones, para cosas. Hasta le sirven un tinto y usted dice, alto, voy a orar por este alimento. Porque usted quiere imitar todo lo que hace el Señor.
Obviamente ya se le olvidó, seguramente ya no lo hace tanto, pero el punto es, cada día como que, y al comienzo sí es muy notorio cómo vamos siendo transformados de gloria en gloria. Pero, hermanos, la pregunta es, ¿ha seguido ese proceso? ¿O usted consiguió el proceso, cambió en muchas cosas y cada día se pareció más a Cristo al principio, pero ahora ya como que te dice, no me estanqué ahí, me quedé atorado, ya es una foto vieja la que tengo ahí porque es la misma cosa de eso y no avanzo de ahí? En la Biblia, la transformación de los creyentes para parecerse más a Cristo es un tema por todos los lados de la palabra de Dios. Es un tema constante. Por ejemplo, en Romanos 12:2, vamos allá por un momento. ¿Ustedes conocen Romanos 12:2? Claro, se lo saben hasta de memoria. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, no se conforme, transfórmese, parezcase. ¿A quién? A Cristo. Cada día más a Cristo. Ese es el punto. Así es como debe ser. Eso lo dijo a los romanos, pero Pablo también se los dijo a los colosenses. Les dijo que tenían que revestirse del nuevo hombre. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el día del conocimiento pleno. Colosenses 3:10. Dice que nos vamos renovando hasta volvernos como él. A los Gálatas, ¿qué les dijo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Como si uno estuviera por Cristo, se le está uno formando. Dice, hasta que Cristo sea formado. Dice, voy a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Gálatas 4:19. Y Pablo hablaba de las carreras y decía, yo no lo he alcanzado, pero yo sigo mirando para llegar al final de la carrera, a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es Filipenses 3:13. ¿Y cuál es la meta? Ser como Cristo, tener la imagen de Cristo. ¿Y cómo sabemos eso? Por un versículo que lo dice así súper clarito. Primera de Juan 3:2. Vamos allá, por favor. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Wow, chévere, ¿no? La meta es ser tal como Él. Y el día que lo veamos, nos vamos a parecer a Él, ¿saben? Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, por eso la Biblia nos llama la atención que tenemos que aprender mediante el proceso de la santificación a volvernos cada día más como el Señor. Significa hacer las cosas que Dios hace. Así es como debe ser. Ahora, cuando una persona quiere transformarse siguiendo ceremonias y sacramentos, no puede llegar a eso. Y no podrá ver la gloria de Dios ni podrá reflejarla. Porque la vida cristiana no es un ritual, no es una ceremonia, es tener una relación con el Señor que es visible a los demás. ¿Está claro eso, señores? Es visible a los demás. Entonces, si un creyente se enfoca en las Escrituras, va a ver la gloria de Dios reflejada en Jesús. Y eso lo va transformando por el Espíritu del Señor, que obviamente es Dios mismo, que nos da la libertad para hacerlo. Así es como funciona. Y por eso es tan importante que usted entienda, yo soy un creyente, tengo el Espíritu del Señor, Dios mismo está morando en mí a través del Espíritu Santo. Eso es claro para mí y obviamente el Espíritu Santo me va a ayudar porque esa es la otra cosa, como Él es poderoso para hacer cosas, para esa transformación, porque Él ya ha hecho procesos con nosotros. Él nos dio nos ayudó en el nuevo nacimiento, nacemos del Espíritu, pero también nos da la capacidad, el poder para parecernos al Señor, como está diciendo el texto ahí en eso. Tremendo, ¿no? Pero nos cuestiona. Si hiciéramos una encuesta hoy con ustedes, ¿cuánto se parece usted más hoy a Cristo que el año pasado? ¿Le ayudó el COVID a parecerse más a Cristo? Porque todas las cosas deberían ayudarnos para bien, para crecer y parecernos al Señor. ¿Le ha ayudado a usted eso? Usted dice, realmente después del COVID me volví
De verdad, o sea, me salieron como 5 rasgos de Cristo más. ¿Sí? Y obviamente hay una pregunta que siempre hago para molestarlos y es, ¿cuántos rasgos de Cristo le acompañan hoy a su vida? Los rasgos de Cristo es su humildad, su amor, su paciencia, ¿cuántos rasgos tiene? Muy notorios, o sea, que ya son suyos, propios, que se nota, uy, se está pareciendo a Cristo en eso. Si hiciéramos una encuesta con sus amigos, ¿cuántos rasgos le deberían? Si dijéramos defectos, le hacen la lista larga, pero ¿cuántos rasgos? ¿Y usted cuántos rasgos es consciente que hoy le acompañan que no tenía? Que Cristo se ha ido transformando y se está pareciendo cada vez más al Señor en eso usted y así lo tiene súper claro porque usted lo puede ver, lo puede palpar y la gente lo puede ver. ¿Los tiene? Los peores pecados hoy de los creyentes es específicamente su poca preocupación por parecerse al Señor. Se conformaron con la mini gloria de Dios. Sí, yo la vi el día que recibí a Cristo, contemplé al Señor, contemplé su gloria y ya listo, ya eso es todo lo que ya con eso ya creen que con eso ya tienen para hasta la muerte. Pero la Biblia dice acá que somos transformados de gloria en gloria, que debería ser esta gloria y después la siguiente, más grande. ¿Por qué? Porque estoy pareciéndome más al Señor. Si me parezco más a Cristo, pues se refleja más la gloria, pero resulta que eso no está pasando. Ese es el punto. Y si uno no está pareciéndose cada vez más a Cristo, el efecto, lo que va a ocurrir es que lo que viene a la vida, las tribulaciones, todas esas cosas fuertes nos van a hacer desfallecer con facilidad, que es directamente, inversamente proporcional el asunto. Si entre más me meta con Dios, más me meta con Dios, más gloria veo. Y ojo, por el otro lado, problemas, las cosas, mínima, chiquitica. Pero entre yo menos mire, me parezca al Señor y menos me meta con Él, los problemas se van a volver difíciles, voy a desfallecer, me voy a desalentar, y es porque no estoy metiéndome donde tengo que estar. Por eso Pablo, cuando llegamos al versículo número 4, al capítulo 4, lo dice de la siguiente manera para hacer la aclaración de lo que acabo de decir. Él dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Uy, interesante. Ahora Pablo dice, como yo tengo la cara descubierta, estoy en un espejo frente al Señor y cada día voy de gloria en gloria. Y Pablo sí puede decir que lo estaba haciendo. Significa cada día Pablo buscaba como para... Él sabía transformando, que lo estaba cambiando. ¿Y sabe qué? Que lo estaba animando, dice el texto. Por lo cual teniendo nosotros este ministerio, wow, un ministerio donde él está creciendo constantemente. Según la misericordia que hemos recibido, dice, gracias a que voy de gloria en gloria, hay algo que eso produce cuando uno va de gloria en gloria. No desmayamos. Señores, ¿y por qué necesitamos parecernos tantos a Cristo? Porque estamos en un mundo caído, malvado. En un mundo lleno de aflicciones, donde el hombre siente la presión de un montón de cosas. A veces la vida cristiana es, wow, entre más se mete usted con Dios, parece que fuera un poquito más compleja. Es más, Jesús nos dijo en Juan 16:36, en el mundo tendréis aflicción. Pero lea la otra parte también, ¿no? Pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Pablo y Bernabé predicaron esa verdad. Pablo, ¿sabe qué dijo Pablo y Bernabé un día? Le dijeron a los discípulos que estaban con ellos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Que eso es Hechos 14:22. Y también Pablo le recordó a Timoteo que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y Pablo entonces en lo que lo quiere decir acá, está diciendo a los discípulos que están acompañando que van a soportar pruebas. Pero que confíen que Dios va a vencerlas y que los va a fortalecer, pero que ellos necesitan estarse mirando al espejo espiritual y viendo que están creciendo y pareciéndose cada día más a Cristo para que no desmayen cuando lleguen esos momentos. Y
Y entonces surgen preguntas, ¿y cómo hago eso en la práctica? Y la Biblia dice, mirando la gloria de Dios como en un espejo. ¿Y qué significa mirar la gloria de Dios como en un espejo? Porque básicamente es lo que hay que hacer. Bueno, mirar tiene que ver con no quitar los ojos. Es hacer lo que dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, que es Hebreos 12:2. Y Pablo lo está diciendo, mire, esto funciona en la práctica de la siguiente manera. Le está escribiendo una carta que se llama Segunda de Corintios. Y está enfrentando circunstancias difíciles, lo están acusando de un montón de cosas. Es duro para él lo que está viviendo. Así como dice la Biblia, le están abundando las aflicciones. Harto, mucho. Pero él dice, ¿sabe qué? Ya entendí. Tengo que tener los ojos puestos en el Señor. Tengo que estarlo mirando la gloria de Dios. ¿Qué es mirar la gloria de Dios? Ver las manifestaciones de Dios constantemente. Y es aprender de ellas, decir, uy, el Señor, mire cómo vence esto, mire cómo hace esto. A eso se refiere. En la iglesia de Corinto, los falsos apóstoles estaban acusando a Pablo. Y esa era una de las pruebas duras que él estaba viviendo. Y eso podía haber destruido su fe, su ministerio, pero no, él estaba allí. Eso es. Y tiene dolor. Pablo le duele mucho lo que está viviendo allá. Y Pablo dice, podemos sobrepasar todo esto si yo constantemente en mi mente tengo en mi mente y en mi corazón el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Recuerde cómo fue la vida de Pablo, cómo comenzó, persiguiendo cristianos, tratando de darles duro, cogiendo cartas para llevar a las iglesias, permisos para llegar y decir, permiso para coger presos a estos, a todos los que estén predicando al Señor. Era un tipo orgulloso, legalista, un fariseo. Pero ¿qué pasó? Se encontró con la gloria del Señor así cara a cara. Uy. ¿Y en quién vio la gloria del Señor? En el rostro de Jesús. Ahí cambió él radicalmente. Ese es el asunto. Y por eso dice que a partir de ahí él empezó a ser cambiado, perfeccionado hasta el sol de hoy. Qué bonito eso, ¿no? Por eso él dice que cuando pasa eso, nosotros ahora podemos hacer cambios trascendentales. Por lo tanto, nosotros, como dice, volviendo aquí al versículo 4, este ministerio, y ese ministerio dice, por lo cual tenemos nosotros este ministerio, que viene siendo ese ministerio de tener la libertad de estar a cara descubierta, de ser libres, de estar como en un espejo viendo el rostro de Cristo todo el tiempo. Uy, qué chévere. Gracias a eso, hoy puedo decir, puedo ser transformado, cambiado. Y Pablo cambió. Si uno mira la historia de Pablo, Pablo se fue completamente al otro extremo. Un hombre que escribe más y medio el Nuevo Testamento. Y lo escribe, ojo, narrando los hechos que él hizo, las cosas que Dios lo llevó a hacer porque él era transformado y cambiado. Y por eso no desmaya. Por eso no cae. Ahora, Pablo cuando dice que teniendo nosotros este ministerio, no es que le falte humildad, dice, uy, tan chicaneros nosotros, este ministerio. No, él lo dice con humildad. Y habla de ese ministerio de ser transformado cada día y gracias a eso, ser un siervo del Señor. Y dice, ¿sabe por qué Dios lo hace? Por pura misericordia. El texto nos dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Ya viene la otra parte que este texto enfatiza. La humildad con que se debe llevar lo que usted recibe de Dios. La humildad con que se debe llevar lo que usted recibe de Dios. Pablo entendía, yo soy lo que soy porque Dios me ha estado cambiando, yo no hago sino mirar al Señor y eso me cambia y me cambia. Y dice acá, pero eso ha sido la misericordia del Señor. Y gracias a eso, a que tengo el Espíritu Santo, entiendo que tengo que cada día parecerme más al Señor. Y ojo, a la misericordia de Él que me soporta, porque Pablo no era perfecto. La Biblia dice, yo estoy cambiando y no desmayo, estoy
fortalecido totalmente en las cosas de Dios. Por eso en el versículo 2 dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo, desde el primer momento que llegó a Cristo, dejó botadas un montón de cosas. Él clamó a Dios y dijo, miserable de mí. Él un día lo dijo en Romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe por qué Pablo dijo eso? Porque Pablo entendió que desde que uno comienza la vida cristiana, uno tiene que perseguir algo. ¿Y sabe qué perseguía Pablo? La santidad. ¿Qué es la santidad? Apartarse para Dios. ¿Y qué es apartarse para Dios? Dar los pasos que Dios dio, mirarse en el espejo y ir de gloria en gloria. Es literalmente la santidad o la santificación. Cuando una persona mira la gloria revelada en el rostro de Jesús, pues obviamente vuelve a nacer. Entiende quién es Dios y entiende que Dios pide ciertas cosas. Y lo que Dios pide es que cada día la persona vaya renunciando y quitando cosas de su vida. Literalmente es eso. Por eso, dice, en cambio, los que son falsos maestros, que están molestando a Pablo, dice, son completamente distintos. Son personas que les gusta lo oculto, lo vergonzoso, que andan llenos de cosas astutas, de que adulteran la palabra de Dios. Todo lo que Pablo dice, todo dice, yo soy completamente diferente de ellos. Ellos viven en lo oculto, en lo vergonzoso. Ellos viven en ser astutos, en la adulteración de las cosas que Dios dice. Pero nosotros no hacemos eso. A Pablo lo acusaban de lo oculto y lo vergonzoso, ¿sí saben? Pero los que eran así eran ellos. Lo oculto y lo vergonzoso, ellos lo tenían. Y Pablo dice, sí, seguramente yo antes era eso. Pero yo salté todo eso. Y cuando le dice vergonzoso es acciones deshonestas que producen vergüenza y humillación. Dice cosas que en verdad dice Dios, terrible. Y Pablo obviamente antes las tuvo, pero dice, yo renuncié ya a eso. Y yo me volví una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, absolutamente nuevas. Pablo dice, ya renuncié a eso. Y la otra palabra que se utiliza es, yo renuncié a lo astuto. Dice, andando con astucia. La palabra astucia es trampa, engaño, sin escrúpulos para alcanzar sus metas. Pablo dice, yo sí, seguramente algunas veces para alcanzar mis metas fui así. En cambio, los falsos, y Pablo hace el contraste, los falsos apóstoles, ellos sí que son corruptos, los que están juzgando a Pablo ahí en esa iglesia, diciendo que él es un engañador, esos sí son astutos, engañadores, tramposos, es lo que básicamente estaba diciendo. En pocas palabras, Pablo está diciendo, yo no soy un engañador, no tengo intereses ocultos, no aparento ser lo que no soy, nada que ver. Hablo con la verdad, literalmente. Y fuera de eso, no tengo nada oculto. En ese tiempo, para las religiones era muy importante lo secreto, era una cosa así. Y Pablo dice, no, nada, yo renuncio a todo eso que, algo así como que solo yo lo sé porque Dios me lo dijo y vainas de esas. No, 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 no. Y Pablo dice, cuando llega a ustedes, el evangelio que les predique no tiene ninguna de esas características. Ninguna. Sin embargo, a Pablo lo atacaban diciendo que sí las tenía. La otra cosa que Pablo no hacía y que sí hacían los falsos maestros, haciendo la comparación, es que él no adulteraba la palabra de Dios. No la adulteraba. Recuerden que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? La verdad, un principio muy importante para Dios. Y la verdad es mantener la palabra de Dios tal cual son. Ese es el punto. Y Pablo dice que renunció a su vida oculta de pecado, a la vergüenza, a las cosas vergonzosas que hacía antes, que había renunciado también a tener cosas guardaditas, a ser astuto, engañoso, pero también como dice acá, que de algo que no lo debían acusar era de adulterar la palabra de Dios. La palabra adulterar significa corromper, corromper, es algo que es puro o bueno y llegar y echarle algo sucio. Es coger algo que está muy limpio y le echo un poco de mugre a esta vaina. Y básicamente a él lo acusaban de corromper. Él dice, yo no hago eso.
Los falsos maestros sí se amontonan, adulteran la palabra. Hoy en día eso es tan popular. Hoy tenemos una generación de hombres que se hacen llamar pastores o pseudopastores que adulteran la palabra de Dios y el creyente a veces traga entero esas cosas. Señores, no, la Biblia es algo muy puro para que no debe ser adulterado. Y Pablo dice, en esos tiempos y en los tiempos de acá, en Corintio, la gente estaba adulterando. Los falsos maestros adulteraban la palabra de Dios para sus propios fines. La falsificaban, eran estafadores, tramposos, charlatanes. Y eran culpables de lo que acusaban a Pablo. Ellos acusaban a Pablo de que Pablo manipulaba la palabra, que para sus propios fines, que para no seguir la ley de Dios, que para cosas así. Y no, 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 no. Ese es el punto. Mm. Ahora, hoy en día, muchas personas quieren agregarle a la palabra muchas cosas, muchísimas cosas. Pero la palabra, señores, por un lado es simple porque es clara y por el otro lado es poderosa. No necesitamos meterle cosas ocultas. ¿Ok? Ese es el punto. Ah, hoy en día nosotros le decimos a la gente, la Biblia es suficiente. La Biblia no necesita ni de psicología, misticismo o experiencias sobrenaturales para demostrar qué es la Biblia. Y a través de ella la podemos honrar. Pero ¿sabe qué? Hoy tenemos una generación de cristianos que, como lo dice la misma Biblia, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, como dice 2 Timoteo 4:3. Uy, hoy muchas personas quieren hacer lo mismo, adulterar la palabra de Dios agregándole cosas que la Biblia no dice. No dice. Y por eso yo le pregunto, a veces el cristiano ha caído en esas cosas. Quiere escuchar un montón de conceptos humanos cuando tiene la palabra de Dios, pero lo triste es que no la quiere ni mirar ni voltear a mirar, no se mete con ella. No quiere entender que ahí están las respuestas que tal vez está buscando. Y prefiere que hombres sin Dios, con teorías humanas, les digan las respuestas. O hombres que se hacen llamar entre comillas de Dios, les digan cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Un cristiano tiene que amar la verdad bíblica, amar la verdad bíblica, tal cual, que la palabra de Dios sea clarita para su vida. Ese es el asunto. Por eso dice acá que Pablo dice, renunció a esas cosas. Dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice, y lo que hicimos fue mostrar única y exclusivamente la verdad. O sea, en lugar de estar en lo vergonzoso, que era lo de vida de antes, y la que practican los falsos profetas allá y hoy, se sabe que uno tiene que andar con la verdad. Y obviamente ahora es la verdad de la palabra, la manifestación de la verdad. Y él dice, míreme, ¿qué tanto tengo? Ustedes me conocen. Wow. Pero hoy tenemos una cantidad de predicadores avergonzados del Evangelio que hablan de sabiduría humana en el nombre de la verdad divina. Wow. Y cuando alguien habla la verdad bíblica, fiel, es criticado y juzgado. Nosotros como creyentes, o hermanos, estamos llamados a proclamar la doctrina pura. Debemos amar la verdad. Debemos, como dice la Biblia, como niños recién nacidos, buscar la leche espiritual no adulterada para crecer, para crecer, para salvación. Crecer, esa es la palabra clave, crecer. Y Pablo decía, ya, yo aprendí que renuncio a todas esas cosas y que me someto a manifestar la verdad de Dios a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Sabe cuál era el resultado de Pablo que hiciera esas cosas? Que las conciencias humanas, de las que esas que no habían en el Evangelio, wow, desactivaba la conciencia. Es lo que él dice. Que la palabra de Dios, dice, manifestando la verdad, recomendándose a toda conciencia humana delante de Dios, decía, yo ataco la conciencia de las personas, porque predico la verdad, predico delante de Dios de todas las cosas de la vida. Y eso traerá resultados siempre. Y eso es a lo que Pablo quiere aclararlos a todos nosotros en este punto. Por eso yo quiero preguntarle, basado en lo que acabamos de escuchar aquí,
específicamente si nosotros amamos la verdad pura del Evangelio. Tenemos, y repito con tristeza, en muchos lugares personas que lo que casi llamamos pseudopastores o pseudoiglesias, que hablan con nombres bíblicos, que usan vocabulario bíblico, pero que cuando enseñan se alejan completamente de la verdad. Y yo sé que usted pregunta, ¿y cómo hago para distinguir una de la otra? Pues una famosa senadora dijo, estudien vagos, pero no vamos a seguir ese consejo de esa señora de esa manera. Pues la respuesta es muy sencilla, hay que estudiar. Hay que estudiar la Biblia. Escudriñar las escrituras, dijo el Señor, porque ellas dan testimonio de mí. Pero estamos en la generación más perezosa del cristianismo. La generación que no quiere meterse a estudiar la verdad a fondo del Señor. Que no quiere conocer a fondo al Señor. Que se ha conformado con lo mínimo del Señor. Y por eso, si alguien les dice una verdad a medias, ni la pueden distinguir, porque nunca la han estudiado. La generación que traga entero. Es increíble. ¿No acaso no llegamos a las cosas de Dios porque no queríamos dejar de tragar entero? No fue así porque llegamos. Es que en otro lado me metían los dedos a la boca y yo ni preguntaba. Y ahora llegó acá y lo mismo. No podemos hacer eso. Pablo está diciendo que necesitamos hablar la verdad, pero señores, la única forma de hacerlo es que usted estudie, que se meta, que la entienda. Y seguro no vamos a entender todo, pero que tenga ese corazón dispuesto. Ese es el asunto. Que renuncie a todo lo que contamina la verdad de Dios. Al oculto, lo vergonzoso, la astucia, la adulteración de la palabra, todo eso contamina la verdad de Dios. Y Pablo dijo, ya renuncié a eso. A mí me están criticando de eso, pero sabe que yo ya renuncié a eso. Y quienes realmente lo tienen son los que me critican, los falsos maestros. Por eso hoy hay dos preguntas claves para nosotros en este punto. Primero, ¿cuántos rasgos de Cristo estoy teniendo hoy en mi vida? Pablo se ha gastado varios versículos explicándonos que tenemos que ir de gloria en gloria. Que tenemos, y eso significa de un paso de santificación menor a un paso de santificación mayor. Que veo al Señor cara a cara y digo, uy, tan chévere el Señor, tan lindo lo que hace, tan especial, y eso me anima y ¡shum! Ahora me aparezco a Él en esa área. Y veo otra cosa en el Señor y ¡shum! Veo otra cosa y me meto a parecerme a Él en eso. Entonces contesten la primera pregunta. ¿Cuántos rasgos nos faltan de Cristo? Primero, ¿cuántos tienes? Peor aún, ¿tienes rasgos de Cristo? O sea, perdón la pregunta, ¿no? Porque a veces pareciera que como que así rasgos, así que usted diga, rasgos así exagerado. No, así muchos, ni pocos tampoco. Y eso es grave porque lo que acabamos de ver es que el no tener rasgos del Señor debilita y hace que las personas desfallezcan, desmayen en su fe. Fácilmente, y caigan en un montón de vainas, fácilmente. Porque los rasgos de Cristo no están ahí afirmando su vida. Por eso, ¿qué van a hacer al respecto, muchachos? Pujarse metas. Como dicen algunos, vas a hacer un plan de mejoramiento. ¿Y cómo se hace un plan de mejoramiento? Pues muy sencillo. Usted se pone unas tareas específicas. Como lo he dicho muchas veces, ¿cuántos rasgos se propone de aquí a que termine el año tener de Cristo? Póngase una meta y le diga, que a final de año mínimo, así que me vaya mal, un rasgo por mes. Bueno, felicitaciones. Eso significa que tendrás al final del año, ya han pasado 3 meses, te quedan 9. 9 rasgos de Cristo. Muchos, ¿cómo así? Veo gente haciendo caras, es que 9 rasgos, imagínense. Suena como mucho, pastor. Bueno, promoción. Vamos a tomar 5 rasgos de aquí a año. Eso significa un rasgo cada casi 2 meses. 5 rasgos de Cristo. ¿No les parece como? ¿Todavía hacen caras? Wow. Vamos a hacerlo más fácil.
Un rasgo por semestre. 1 significa 2 al año. En 10 años, 20. Y en 20 años, 40. ¿Mm? Ahora, hay algunos aquí que ya te nota, ya le pusieron la vacuna, que ya llevan 40 años en el Señor. Ellos, supongo, pues, me imagino que ellos ya tienen esos rasgos, pero así la lista es larga de esas vainas, ¿no? ¿Será? Entonces, la primera cosa es, fíjese una meta con el Señor. Diga, Señor, ¿cuáles son esos rasgos? Y la Biblia, si quiere mirar los rasgos del Señor, lea la Biblia y mire cómo Dios se glorificó, qué cosas hizo. Y empieza a imitarlo. Así es como se eso. Y cada día como norma de vida, así como Cristo andó en esto, así yo voy a andar todo el tiempo en mi vida. Así como Cristo andó en esto, yo voy a andar todo el tiempo en mi vida. Y hágale, repita lo mismo que él hace todas las veces, todo el tiempo, hasta que se le vuelva un rasgo de su vida. Eso es cumplir lo que está diciendo ahí. Y cuando lo vea, sin darse cuenta, la Biblia dice, usted se vuelve un tipo súper fuerte. Difícil de desfallecer, difícil de caer. Eso es básicamente lo que está diciendo el texto. Y la segunda pregunta que tiene que contestarse, usted es, si ya renunció a lo oculto, vergonzoso, la astucia, el pasado, que básicamente es la vida pasada que dice el Señor, que andemos, ¿cómo va con la adulteración de la palabra de Dios? ¿La ama? ¿La está recibiendo pura o usted ama escuchar otras cosas por ahí? Porque tristemente hay mucha comezón de oír como lo vimos ahí. Pablo dice, eso no sirve. Yo le hablo directamente a las personas para que sus conciencias sean movidas. Y si usted quiere en verdad que su familia llegue, que la gente cercana llegue, que en este mundo gente llegue, hay que hablar claramente, sin adulterar la palabra de Dios y rechazar esos movimientos, esas cosas que adulteran la palabra del Señor. Cuando digo rechazar, no es que usted los ve por ahí les patéicos, no, o sea, no sea así, no estamos hablando de eso. Cuando digo rechazar es que usted con argumentos, diga, no, el Señor dice esto es de esta manera, la Biblia enseña esto, pero para eso, muchachos, hay que estudiar. Hay que estudiar. Y aquí se unen dos cosas para terminar. Por un lado, el texto de 4:1 y 2 nos está diciendo que no hay que adulterar la palabra, o sea, toca estudiar para saber exactamente cómo no adulterarla, para tenerla clara. Pero lo que vimos antes, al final del versículo 3, nos dice que toca practicarla, porque dice que son los rasgos de Cristo. ¿Y qué son los rasgos de Cristo? Pues practicar las cosas que él hace o que él dijo. Y ahí se unen las dos. Entonces el plan que hay que tener es coger la palabra pura, aprendérsela y llegar y mostrarla como un rasgo de Cristo en su vida y en la mía. Tremenda tarea. Pero así es como Pablo dijo que lo hacía. Cuando uno mira la vida de Pablo, pues Pablo lo hizo y nos lo dejó de ejemplo. Por eso Pablo fue capaz de decir, imíteme a mí. Porque Pablo renunció a todas esas vainas, cogió la palabra pura, se fortaleció, obviamente por el Espíritu, porque le daba la libertad para hacerlo. Pero ¿sabe qué? Cada día Pablo se parecía un poquito más al Señor. Un poquito más al Señor. Más y más al Señor. Y ese es el paquete que está mostrando este texto para nosotros. Por eso quiero animarle, hermano, a que tome la decisión. Y no hay ninguna otra que, por un lado, aprenda la Biblia, la palabra de Dios, para no adulterarla, o sea, para mantenerla limpia, y para eso toca estudiar. Todos podemos hacerlo. Todos. Pero una vez la aprenda, ve algo que Cristo hace y veamos la gloria del Señor en eso, porque por eso dice que el Señor se glorificaba haciendo cosas. Imitémoslo. Y cuando lo imitemos, estamos cumpliendo esta porción que Pablo nos quería manifestar en esta mañana, a través, obviamente, de la palabra de Dios. Por eso los animo, hermanos, a que tomemos cartas en el asunto. Pues póngase 2 metas. Entonces ya no tiene una, sino 2 metas. Una meta de Señor, ayúdame a aprender Biblia. Así sea de a pocos, pero poco a poco, métase. Y segundo, a que yo practique la Biblia. Practique la Biblia que estoy aprendiendo o que aprendo con esta primera cosa. Que yo la practique. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que sea una verdad que pueda la gente afuera verla, porque ese es el punto. Si todos hiciéramos eso,
La gloria del Señor manifestada en Jesús. Wow, se reflejaría en muchísima gente y la gente estaría diciendo, increíble. No van a alabarnos a nosotros, van a alabar a aquel que está haciendo la obra en nosotros. Y si eso queremos, hay que cambiar. Que el Señor nos ayude, hermanos, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien hace y quien obra. Solo tú y nadie más que tú, Señor. Ayúdanos a hacer los cambios que necesitamos, a ser conscientes de estos procesos a los cuales tú nos llamas. Te ruego y te suplico, Señor, que así lo hagas por amor de tu nombre. Por eso hoy ponemos delante tuyo una vez más esto que estamos hablando, Señor, pidiendo que tú obres, Señor, en cada vida, en cada corazón, como solo tú lo puedes hacer. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. El ejemplo de Pablo es muy claro, Señor, en no adulterar la palabra, sino expresarla con claridad para que nuestras conciencias sean removidas y tomen decisiones. Y ayúdanos como iglesia y como hermanos en Cristo a que podamos, Señor, hacer esos cambios, a que haya un deseo genuino por tu palabra, por aprender de ella. Y también, Señor, a que podamos practicar a través de la evidencia de rasgos en nuestra vida lo que tú nos dijiste hoy, Señor, que es un plan y un propósito tuyo, que nos parezcamos más a ti. Dejamos en tus manos lo que hemos hablado, Señor, y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén.